Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado La necesidad de alimento espiritual. Sin alimento no hay vida ni física ni espiritual. Como creyentes tenemos una urgencia y una gran necesidad de ser alimentados espiritualmente. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 2, nos dice: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». En primer lugar, vemos el drama actual en que tenemos una generación debilitada y desnutrida espiritualmente. Vivimos tiempos en los que cuidamos mucho más nuestro cuerpo físico que nuestra alma. Se habla de dietas, de salud física, de alimentación y de ayunos intermitentes. Pero ¿y el alma? ¿Quién cuida el alimento del espíritu? Muchos creyentes se encuentran desnutridos espiritualmente, anémicos en la fe, débiles ante el pecado y sin fuerzas para servir a Dios. Y esto ocurre porque han descuidado el alimento espiritual. El apóstol Pedro, con ternura, nos exhorta como a niños recién nacidos. Nos dice: desead la leche espiritual no adulterada. Hay una urgencia en esta petición y Pedro la compara con un bebé que no puede vivir sin leche. El creyente no puede vivir sin el alimento espiritual que viene de Dios. ¿Qué es y de dónde viene ese alimento? Primero, la palabra de Dios es el alimento. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús nos dice, o le respondió a Satanás cuando fue tentado por él, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual por excelencia es sin duda la palabra de Dios. Jesús mismo lo afirma. El alma, nuestro espíritu, necesitan la palabra de Dios, de la misma manera que el cuerpo físico necesita pan. No es un lujo, es una necesidad. Y no se trata de cualquier palabra religiosa. Pedro dice leche espiritual sin adulterar. Hay muchos pseudopredicadores que dan palabra contaminada, mensajes emocionales, filosofías humanas, falsas doctrinas. Pero el creyente necesita una palabra pura, sin mezcla de error, sin engaño, sin mentira, sin contaminación del mundo, sin ningún interés carnal o material. En segundo lugar, el Espíritu Santo, permitirme como el cocinero celestial. El Espíritu Santo es quien toma la palabra y la aplica al corazón. Sin el Espíritu Santo la Biblia sería solo un libro más, pero cuando el Espíritu Santo trae revelación, entonces alimenta, fortalece, consuela y transforma. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús nos dice: las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. La señal de nuestra vida espiritual la marca el deseo de recibir ese alimento. Un bebé sano llora por leche. Una señal de que una persona ha nacido de nuevo es que desea el alimento espiritual. Si alguien dice ser creyente pero no tiene hambre de la palabra de Dios, de oración, de comunión con Dios, algo anda mal. No está creciendo, tal vez no haya nacido de nuevo verdaderamente. En el Salmo 42, versículo 1, el salmista declara, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay cristianos que solo comen una vez por semana, el domingo. ¿Qué pasaría si tu cuerpo, tu físico, comiera una vez solamente por semana? Seguro que te enfermarías, pero muchos hacen eso con el espíritu y con el alma. Por eso están débiles, fríos, inmaduros, mundanos, con un supuesto en la iglesia y el otro en el mundo. El propósito del alimento espiritual es crecer para salvación. Así lo dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación, nos dice. El alimento espiritual tiene un propósito, el crecimiento. No basta con ser salvo, debemos madurar, crecer en fe, en santidad, en amor y en obediencia. Un creyente que no crece, algo va mal y está en peligro.
La vida cristiana no es estática, no es inactiva, es una vida activa. O creces o retrocedes, y no se crece por emociones ni por actividades, sino por alimentarse cada día de la palabra de Dios, el pan del cielo, Cristo, el alimento espiritual. Pablo en Efesios capítulo 4, verso 15 nos dice: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo nutrir nuestra alma y nuestro espíritu? Primeramente hay que leer la palabra de Dios cada día, no como un ritual, sino como quien necesita alimentarse, como el que necesita un buen pan, sin distracciones y con oración, ruego y acción de gracias. Job declara: más que mi comida guardé las palabras de su boca. En segundo lugar, debes meditar en lo que lees. Busca revelación con la ayuda del Espíritu Santo. No es solo leer por leer, es profundizar, es digerir. El alimento, para que haga buen efecto, hay que digerirlo bien, reflexionar y luego aplicar, poner en práctica. En el Salmo 1, versículo 2, el salmista declara que para el que desea la palabra de Dios como si fuera un manantial de vida, declara: en su ley medita de día y de noche. En tercer lugar, busca predicaciones bíblicas y una sana doctrina, una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. La sana doctrina es la que predicó Jesús a sus apóstoles y que ellos han transmitido a lo largo de los siglos. No todo lo que brilla es oro. Existe mucho alimento adulterado. Escucha a hombres y mujeres que son fieles a Dios y obedecen las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 20, verso 27, Pablo declara: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, ora para que el Espíritu Santo te alimente y te revele la palabra de Dios. Sin el Espíritu no hay alimentación real. La oración es como beber agua viva junto al alimento. Refuerza la aplicación de la palabra de Dios en tu vida con la oración. En Lucas capítulo 11, verso 13, nos pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Tienes hambre de Dios? La verdadera espiritualidad se mide por el hambre que uno tiene de Dios. ¿Tienes hambre de su palabra? ¿Deseas estar en su presencia? ¿Anhelas crecer y madurar en tu vida cristiana? Dios no quiere cristianos anémicos, raquíticos, inmaduros. Él quiere hijos fuertes, firmes, arraigados, que vivan para su gloria. Pero para eso necesitamos alimentarnos. No mañana, hoy es el día para alimentarse. Cada día tenemos que alimentarnos de ese pan bajado del cielo. El profeta Isaías declara lo siguiente, son palabras de Dios en boca del profeta, cuando dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios nos hace un llamado: alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y todo es por gracia. Y luego nos pregunta: ¿por qué te gastas el dinero en alimentos que no te dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que Dios nos la da gratis? Debemos escucharle y comeremos lo que es bueno, disfrutaremos del mejor manjar, la mejor comida, el mejor alimento espiritual, la palabra de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.